Señor Jesús, qué bueno es nuestro Dios. Pablo, gracias. Gracias, Señor. Mis hermanos queridos, ¿pueden tomar asiento, por favor, en esta noche? La verdad que estar aquí, como contaba anoche nuestro hermano en la cena que tuvimos, es realmente un milagro. Porque por este lugar, por este teatro, pedían muchísimo dinero que no teníamos. Pedían miles de dólares. Y no solamente miles de dólares, sino que además por grabar, por filmar con las cámaras, nos cobraban $2,000 más. Así que no nos cobraron por ir al baño de milagro. Pero oramos a nuestro Dios, y nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Y tenemos un hermano de nuestra iglesia virtual que trabaja aquí, ¿sí? En este colegio, donde me decía que han invertido últimamente más de $25 millones. Y yo le dije, ¿en qué? Dice, bueno, hay más de 400 cámaras en este colegio, hay 2.500 muchachos que están estudiando, es un high school, y en sistemas de seguridad y cosas de contraincendio y todo eso. Y este hermano trabaja aquí, es el que oró, el que presentó el culto en esta noche en oración. ¿Dónde está el hermano? No lo veo. Oh, ahí está el hermano. Y nuestro hermano habló con los dueños o con los responsables de esta institución y fue un milagro, de verdad, porque de cobrarnos miles de dólares. ¿Cuánto era exactamente lo que esta gente quería? $8,000. ¿Y al final en cuánto lo dejaron? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero lo curioso que usted también tiene que saber esta historia, que yo nunca la he contado, es que hace 2 años, cuando yo estuve por aquí, el hermano vino a uno de nuestros cultos, en otro lugar donde estábamos, y vino con su familia, si no recuerdo mal. Y el hermano, que era miembro en ese momento de otra congregación, pues parece que se hizo una foto conmigo, sacó fotos de los cultos, y la colgó, ¿no? En Facebook, no sé dónde fue. Y su pastor en aquel momento la vio, y el hombre parece que se molestó. No le hizo gracia que este hermano, que era miembro de su iglesia, ¿por cuántos años, hermano? Por 6 años en esa congregación, una persona fiel, totalmente integrada, lo pusieron en disciplina por venir a un culto que no era de su iglesia, a escuchar a un pastor que venía de España. ¿Yo? Entonces, sí, ustedes se rían, pero es para llorar. Es realmente para llorar. Porque el mundo evangélico, no digo todo, pero gran parte está podrido, hermano. Le digo así sinceramente. Es una vergüenza que un siervo de Dios, que un pastor haya puesto a una familia entera en disciplina por venir a un culto sin abandonar su congregación, sin dejar de apoyar su iglesia, simplemente para venir a un culto a escuchar la palabra de Dios. Porque seguramente en esta noche, estoy convencido de ello, aquí hay gente que tiene sus iglesias, pero yo nunca aprovecho estos eventos para sacar a nadie de ninguna iglesia. Es más, para poder formar parte de nuestra iglesia, ya sea presencial o virtual, uno de los requisitos indispensables es que la persona no pertenezca, no sea miembro de ninguna iglesia. Si yo hubiera querido, hubiéramos sacado a centenares, a miles de personas de iglesias, o los hubiéramos aceptado dentro de nuestra membresía, pero nunca lo hicimos y nunca lo haremos. La gente es bienvenida, faltaría más. ¿Cómo le vamos a prohibir la entrada a una persona que tiene hambre de escuchar la palabra de Dios? ¿Quién soy yo para cerrarle la puerta a una oveja que quiere venir a comer palabra de Dios, sana doctrina, buenos pastos, verdad? Hemos tenido en estos días gente que ha venido de México, que ha invertido mucho tiempo y dinero para poder estar en estos días con nosotros. Gente que ha venido de muchos estados de este país, ¿verdad? Y entonces resulta que al hermano lo pusieron en disciplina por venir a un culto. Y bueno, como la vida da tantas vueltas, ¿verdad? Porque los pastores no somos dueños de la gente. Yo nunca he trabajado con visión de dueño. Yo no soy dueño de nadie. No soy dueño ni de mi vida. Imagínense ser dueño de la suya, ¿no? Entonces el hermano, bueno, después de orar y de buscar la voluntad de Dios, pues se incorporó a nuestra congregación, cosa que yo nunca le dije que hiciera, porque yo jamás le he pedido a nadie que deje su congregación para venir con nosotros. Nunca lo he hecho
y llevo más de 40 años predicando el Evangelio a tiempo completo, ¿verdad? Y el hermano resulta que hace 2 años, sin darse cuenta, ya el Señor lo estaba preparando para esta reunión, que no es casualidad, sino que Él trabaja en este lugar y gracias a nuestro hermano y al Señor podemos estar en esta noche aquí. Denle ese fuerte aplauso al Señor, porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuánta gente en estos días, cuando yo les saludaba y les preguntaba de dónde venían, me decían de Chicago, de Nueva York, de New Jersey, de Michigan, de Arizona, de México y de tantos lugares? Hermanos, ¿sabe lo que pasa? Que yo noto, hace ya unos cuantos años, que la gente tiene hambre de escuchar palabra de Dios. Yo espero que ninguno de ustedes haya venido simplemente para verme a mí. Si usted ha venido para verme a mí, ya se puede ir, ya me vio. Ya me vio. No va a haber nada más, esto es lo que hay, punto, ¿no? Las cosas que te dicen a veces cuando la gente se te acerca, yo digo, esta persona no sé a qué ha venido aquí, ¿no? Pero ustedes no tienen que venir a ver nunca a nadie, y menos a nosotros. Nosotros somos exactamente igual que cualquiera de ustedes. Tenemos nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras necesidades. Somos exactamente igual que cualquier persona. A veces hay iglesias que han echado a perder a pastores porque se les ha subido a la cabeza el éxito, como que son gente importante. Yo no soy nada importante, yo soy simplemente un siervo de Dios. Yo he venido a este lugar para predicar la palabra de Dios, cosa que llevo haciendo, ya le digo, más de 40 años de mi vida, y estamos en este lugar para glorificar y para honrar a nuestro buen Dios. Así que yo les agradezco que hayan venido, pero por favor no vengan para vernos a nosotros. Nosotros lo que queremos es que usted venga a recibir palabra de Dios, a aprender, a tener un tiempo de comunión, porque algo muy bonito que venimos viendo en los últimos años, desde los días de la pandemia, es que no solamente aquí en Las Vegas, ahora hemos venido de Houston, dentro de unos días nos vamos a San Francisco, luego nos vamos también a Miami, estamos constantemente de un lugar a otro, y es hermoso cuando, por ejemplo, en un evento, en una congregación como esta, ¿verdad?, donde no estamos haciendo publicidad de una denominación o de un ministerio, de un hombre, pues se juntan hermanos bautistas, hermanos pentecostales, hermanos metodistas, hermanos más abiertos, hermanos más conservadores, pero es que aquí hemos aprendido a estar bajo la bandera del amor de Cristo, y eso es lo que queremos dejar claro. Aquí venimos a glorificar al Señor, no a hacer publicidad de un ministerio. Usted lo que tiene, muchas veces me dice la gente, pastor, deme un consejo y dígame qué tengo que hacer. Digo, ¿yo? No, mija. Yo a veces no sé ni lo que tengo que hacer yo. A veces no sé ni lo que tengo que hacer como para yo decirle a usted lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para que el día de mañana le salga mal el consejo que a lo mejor le di y me eche la culpa a mí. No, es que el pastor Manolo, el pastor Sierra me dijo, no, mira. Yo lo que le voy a decir, usted tiene el mismo Dios que yo. La Biblia que yo uso, si quiere después la puede comprobar, tiene exactamente los mismos libros que los suyos. Usted tiene el mismo Espíritu de Dios que mora en mi corazón. Por lo tanto, si usted tiene necesidades, entre en la habitación. Ese es un consejo que yo le doy. Entre en su habitación, no esté levantando pena y compasión a la gente. No le cuente muchas veces las cosas a nadie. Se mete en la habitación. Yo lo que hago, me pongo de rodillas. Si usted quiere, lo hace también. Y le dice, Señor, este es mi problema, esta es mi necesidad, esta es mi petición. Y tu Padre, que te ve en secreto, te va a recompensar en público. Y funciona. Es así como nosotros trabajamos, mi querido hermano. Es así como trabajamos. La gente a veces se agarra a los pastores, se agarra a los siervos de Dios. Y claro, y hay algunos que les gusta. Yo lo que quiero es que ustedes sean seguidores de Cristo. Que amen al Señor, que lean su palabra, que crezcan, que maduren. Como dice la Biblia, el apóstol Pablo decía a los corintios, cuando yo era niño, pues yo hablaba como un niño. Y pensaba como un niño y actuaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y hay tanta superficialidad, hay tanto infantilismo en la obra del Señor, que a veces veo a la gente en las iglesias que hacen colas para que el pastor les resuelva la vida. No, mi hermano, cambie la forma de pensar. Si no le llaman, si no cuentan con usted, no pasa nada. No pasa nada. A mí no me llama nadie. Bueno, me llaman, pero para otras cosas. Usted no puede depender de los hombres. ¿O es que no hemos aprendido en el 2020, cuando los gobiernos nos encerraron en nuestros hogares, que solamente podíamos depender del Señor, hermanos? No olvidemos esa lección. No olvidemos esa lección que el Señor nos enseñó hace
hace casi ya 4 años atrás. Depender solamente del Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la palabra, nada más, nada más. ¿Te das cuenta? Eso no quita que oremos por un hermano, eso no quita que nos preocupemos o nos ocupemos los unos por los otros, pero por favor no sigan a hombres, porque si siguen a hombres se van a llevar una tremenda desilusión. Como me dice mi hija Priscila, la mayor, ay papá, a ti te aman tanta gente, ¿por qué no viven con nosotros en Canarias? Si esa gente que dice que te quiere tanto fueran miembros de Tenerife, yo no sé si aguantarían, porque nosotros no tenemos un kindergarten para pasarle la manita a la gente. Nosotros estamos preparando soldados para el reino de Dios, y eso es lo que nos hace falta, madurar, crecer en el Señor. Bueno, mis hermanos, en estos días que hemos llegado de los Estados Unidos hemos tenido muchas reuniones, hemos tenido bautismos. De hecho, hoy, esta mañana estuvimos bautizando a algunos hermanos. Mañana creo que hay alguna gente también que se quiere casar y presentar a sus hijos. Pero en esta noche yo quiero, y de hecho así lo pedimos al principio, que ustedes tengan la oportunidad también de hacer preguntas. Yo sé que a veces por la forma como llevamos las reuniones, los cultos, no hay oportunidad para que la gente pregunte al que está predicando, ¿verdad? Algo que le inquieta, algo que le perturba, algo de la palabra que ha leído y que no entiende. Pero a mí me gusta mucho que la gente también aprenda haciendo preguntas. Y creo que hay algunas preguntas que han dejado sus papelitos, ¿verdad? Y hay una hermana que nos va a leer las preguntas que hemos recibido. ¿Tú las vas a leer? ¿Sí? Entonces, creo que son anónimamente las preguntas, ¿verdad? Bueno, pues lea fuerte y claro para escuchar e intentaremos con la palabra de Dios responder y al final, por supuesto, yo les compartiré también algo de la palabra. Vamos a escuchar la primera pregunta, hermanita. Buenas. ¿Se escucha? Ok. ¿Tiene un sonido? A ver. 1, 2. Okay. Sí, ya me escucha. Okay. La primera es una petición de oración por un hermano que tiene esclerosis múltiple. Y tenemos otra que dice, querido pastor Manuel Sierra, la palabra de Dios dice Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no bautizan en el nombre de Jesús y los apóstoles de Jesús sí? No, eso no es 100% así. A veces no se dice todo, sino se cuenta una parte. En la Biblia tenemos 2 pasajes donde encontramos, por así decirlo, como dos maneras de hacer los bautismos en agua. Primeramente, aclarar que nosotros creemos en el bautismo de adulto, no en los bautismos de niños. Sé que hay algunas iglesias evangélicas, no muchas, pero hay algunas, no sé aquí en Estados Unidos, pero en algunas iglesias evangélicas en España bautizan a los niños, ¿verdad? Niños pequeñitos, de meses, de días. Nosotros creemos que la palabra de Dios nos enseña que el bautismo tiene que ser hecho de adulto cuando la persona sabe a lo que se está exponiendo, cuando sabe a lo que se compromete y cuando entiende lo que significa ser bautizado en agua. Hay 2 pasajes. Uno está en Mateo capítulo 28 y otro está en el libro de los Hechos. El de Mateo 28 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Enseñándoles lo que yo les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que eso es tan bíblico como el otro. Eso no lo he escrito yo. La Biblia dice bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿a quién le escribió su evangelio Mateo? Porque es muy importante saber esto. Porque tenemos 4 evangelios en la Biblia y uno dice, ¿por qué no uno solo? ¿Por qué tenemos que tener 4? Cuando se dice que en los primeros siglos del cristianismo llegaron a circular casi 2000 evangelios diferentes. ¿Por qué solamente tenemos 4 en la Biblia? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque con esos 4 evangelios se abarcaba a toda la población mundial, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo le escribió a los judíos. Los judíos eran grandes conocedores de las Sagradas Escrituras, de la ley de Moisés. Por lo tanto, Mateo emplea mucho la palabra y para que se cumpliera lo dicho por el profeta y menciona textos del Antiguo Testamento porque los destinatarios, los que iban a leer el Evangelio de Mateo, sabían quiénes eran esos profetas. Sabían quién era Moisés, David, Salomón, Jeremías, Sofonías, etc. Entonces, él cuando le escribe, le está escribiendo a gente que conoce la Escritura, ¿verdad?
y que son de origen judío. Los judíos aprenden desde su más tierna infancia unas palabras que en hebreo dicen Shema Israel Adonai Eloheinu, ¿verdad? Be'ahavtai Adonai Elohecha bechol levavecha ufol nechachato, todo eso, ¿verdad? Es decir, ellos repiten 3 veces al día: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Uno es. Cuando van a morir, dicen el Shema. Cuando se levantan por la mañana, dicen el Shema. Cuando se van a acostar, dicen escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Ok. Cuando Mateo le escribe a los judíos, ellos no creían en lo que nosotros vulgarmente, es el término que utilizamos, no creían en la Trinidad. Creían en un Dios y nada más, que no tenía un hijo, como nosotros creemos que Dios tiene un hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y creemos en el Espíritu Santo también. El Señor Jesucristo enseñó muy claramente esto. Dice, no os dejaré huérfanos, rogaré al Padre, yo rogaré al Padre para que os envíe el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso está más claro que el agua. El que no lo quiere ver, pues que no lo vea. En el día que el Señor Jesucristo se bautizó en el río Jordán, Él se estaba bautizando, lo veían, ahí estaba Juan sumergiéndolo en agua, pero dice que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia, deposito toda mi confianza en Él. Está hablando el Padre, y el Hijo se está bautizando, y dice que descendió sobre Él el Espíritu Santo como en forma de paloma. Ahí hay otra vez 3, no 1, hay 3. Entonces los judíos, como no creían en lo que llamamos la Trinidad, ellos tenían que entender que para poder convertirse al cristianismo, para poder seguir las enseñanzas de Cristo, tenían que abrir la mente y darse cuenta que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Ya sé que los 3 son uno y los unos son 3, ya todo eso lo sabemos. Yo creo que no hay ejemplo lo suficientemente rico o amplio para que podamos entender esta enseñanza tan profunda, pero que creemos en ella sin ningún problema. Por ejemplo, yo soy padre de 2 hijas, pero también soy hijo de mis padres. No dejo de ser padre para convertirme en hijo. Soy padre, hijo al mismo tiempo. Cuando iba a la casa de mis padres, iba en forma de hijo, pero cuando estoy con mis hijas, estoy como padre. Y al mismo tiempo soy pastor, soy marido, etcétera, etcétera. Somos muchas cosas al mismo tiempo sin tener que dividirnos, ¿no? Como la física cuántica, ¿no? Que dice, entra o sale, está entrando y saliendo, está de pie o sentado. En la física cuántica todo eso funciona. Pero en la Biblia hay Dios, hay Hijo y hay Espíritu Santo. Y como el Evangelio de Mateo iba a ser dirigido y leído por judíos, ellos tenían que entender que si usted quiere seguir a Cristo, tiene que bautizarse, porque el bautismo es la confesión pública de algo que yo ya en mi corazón ya he creído y aceptado. Dígalo públicamente. Permita que se le bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces eso significa que usted ha entendido el Evangelio y el mensaje que Cristo vino a dar. Pero en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, Pedro se pone de pie y dice, arrepentíos y convertíos para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice, bautizaos en el nombre de Jesucristo. Claro, ya muchos sabían, ya el Evangelio no estaba empezando, ya muchos sabían que Dios había mandado a su Hijo y que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Lo acaba de explicar. Nosotros no estamos ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera, la hora 9 de la mañana. Esto es lo dicho por el profeta que en los postreros días dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces ya ellos saben el mensaje que Cristo vino a dar, ¿verdad? De un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, no era necesario decir públicamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si una persona cree en Dios, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, no hay ningún problema para decir te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Pero nosotros, desde hace siempre, toda la vida, siempre hemos adoptado por la fórmula de Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero que no me vengan algunos con el cuento de que eso no es bíblico y de que eso no es correcto. Porque por ahí andan algunos, no sé si hay alguien aquí así, pero por ahí andan personas diciendo que ese bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no es correcto. El correcto es el de ellos. El que se bautizan solamente en el nombre del Señor Jesús. Pues no, Señor, no es así. Hay que explicarlo todo
y entender los motivos por los que se dijo una cosa aquí y por los que se dijo otra cosa allá, pero no hay contradicción, sino que ambos textos se complementan. Amén. ¿Está claro? Amén. Dice, bendiciones, pastor. Es evidente el esfuerzo, la preparación, el anhelo que usted tiene para el servicio, todo sea gloria a Dios. ¿Qué le recomienda a alguien que tiene en el corazón servirle al Señor, pero se hace difícil con todo el trabajo y las labores del día al día? ¿Qué consejo pudiera dar a alguien con ese problema? Gracias, pastor, lo queremos mucho. Una persona que quiere servir al Señor, pero que no tiene tiempo, pues que le sirva en lo que está haciendo. Es decir, yo no puedo servir al Señor porque tengo que cuidar a un viejito en una casa. Pues ya está sirviendo al Señor. Porque todo lo que hacemos en la vida lo hacemos para el Señor. ¿O es que servir al Señor solamente subirse a un púlpito y predicar la palabra? Servir al Señor no significa, por ejemplo, ir a visitar a un enfermo. Servir al Señor no significa, por ejemplo, hacer otras cosas. Es que hay muchas formas de servir al Señor. Lo que pasa es que la gente tiene a veces un concepto equivocado. Dice, bueno, servir al Señor es el que predica, el que sube a una plataforma, el que canta. Eso es una forma de servir al Señor. Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente ha servido al Señor para este evento y que no se les ve? Ni ustedes saben quiénes son ni cómo se llaman, pero han servido al Señor. Yo estoy haciendo una parte fácil, pero detrás de esto hay mucho trabajo. ¿Quién hizo los globitos estos? Yo no sé quién los hizo, pero tiene unos pulmones. Madre querida, tiene unos pulmones que ya me gustaría a mí tenerlos. Ah, que no los inflaron con así, sino... perdón. Pensé que los habían inflado con la boca. Bueno, da igual. También con la maquinita tuvieron que trabajar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo el consejo que le doy a los que quieren servir al Señor es que aprovechen las oportunidades pequeñas, insignificantes, porque dice la Biblia, bienaventurado el varón que se gozó en el día de las pequeñeces. ¿Saben cómo yo empecé a servir al Señor? Colocando las bancas en la iglesia. En aquella época en mi iglesia se cantaban himnos y la gente iba con la Biblia y con un himnario que se llamaba Himnario de Gloria y Triunfo. Y cantábamos aquellos himnos, ¿verdad? Y yo los colocaba y después los ponía otra vez en una estantería que había. Y después me pusieron en la iglesia a limpiar los baños. Tuve 3 años limpiando los baños, como conté el otro día. Es decir, servir al Señor, ¿qué es servir al Señor? ¿Predicar y subirse a un púlpito? Hay muchas formas de servir al Señor. Ahora, el que tiene o cree tener un llamado del Señor para servirle, mi consejo es que se prepare. Porque no hay nada peor que una persona que quiere servir al Señor que no quiere prepararse. Y hoy en día el que no estudia y el que no aprende la palabra es porque es un vago y porque no quiere aprovechar. Porque mire, en internet hay libros, hay librerías, hay cantidad de material para que una persona que quiere servir al Señor no esté subiéndose a un púlpito a hacernos perder el tiempo, ni a decir tonterías, ni a hacernos reír, sino que predique la pura palabra de Dios. Entonces prepárese, estudie todo lo que pueda, aprenda, cómprese buenos libros, ¿verdad? Y prepárese lo mejor que pueda para poder servir al Señor. Pero hasta que llegue el momento, si el Señor lo permite, que lo pone en una posición de pastor, en fin, de lo que sea, gócese en lo que está haciendo. Ahí también usted puede servir al Señor, ¿verdad? No solamente los que predican sirven al Señor. La Biblia habla de los que sirven, los que presiden, los que tienen el don de misericordia, los que tienen el don de exhortación. Es decir, hay muchas formas de servir al Señor. Empiece desde ahora en lo que está haciendo a servir al Señor y ser agradecido al Señor, y ya verá como si usted es fiel en lo poco, el Señor le va a poner sobre mayores cosas. Así de claro. Amén. La siguiente pregunta dice, ¿está bien que el pastor bautice a personas que no están casadas, solo viven en unión libre? A lo mejor el pastor vive en unión libre también. Por eso lo hace. Miren, hermanos, la Biblia dice que todo en la vida tiene que ser hecho decentemente y con orden. Todo. Dentro y fuera de la iglesia. Que el primero el pastor. Así de claro. Nosotros hemos tenido muchos casos en nuestra congregación y en nuestro ministerio de personas que venían a pedir la bendición. No querían casarse porque uno de los dos era viudo o viuda. Y no sé aquí, yo hablo por lo que vemos en España. Cuando una persona queda viudo o viuda, recibe una paga, no sé cómo lo llaman aquí, un dinero de su marido.
Que si me hablan todos no entiendo nada. Una pensión. Vale, ya está, pues una pensión. Pero cuando te casas con otro hombre, te quitan la pensión. That's right, that's right. Oh, it's true, it's true. Oh. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me decían, pastor, denos la bendición. Digo, pero usted ya está casado legalmente. ¿Lo puede demostrar? Y cuando te dicen, ya sabes que no. Cuando te dicen, es que está pensando a ver qué te va a decir. Lo mismo me pasa a mí. Cuando Elena me pregunta algo, digo, dice, ya está. Entonces, ¿cómo voy a bautizar a una persona que está en desorden? Eso es vivir en desorden. Así vivíamos en el mundo. Así vive la gente del mundo. ¿Para qué casarnos? ¿Para qué tengo yo que tener un papel? Hombre, es curioso que muchos están en este país y están orando por sus papeles. Están orando como locos por sus papeles. Incluso algunos han hecho un simulacro de matrimonio con alguien de aquí para tener papeles. Es decir, usted le da mucha importancia a los papeles del tío San, le da mucha importancia y después resulta que a lo moral no le da ninguna importancia. Salga usted a la carretera, salga usted a la ruta y que la policía le pida la documentación. No, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No, querido. Ese auto es suyo, lo puede demostrar, sí, como no, miren los papeles. Esa casa donde vive es suya, sí, como no, miren los papeles. ¿Usted quiere viajar de un país a otro? ¿Tiene pasaporte? Sí, míralo acá. ¿Usted tiene visado para ir a tal sitio? Sí, como no. ¿Usted está casado? Sí. ¿Lo puede demostrar? Entonces, yo no sé lo que hacen otros pastores, pero nosotros decimos, primeramente póngase en orden, porque si no vamos a dar una imagen falsa. Hermanos, esta gente ha nacido de nuevo, quieren ir en serio con el Señor, quieren dejar atrás la antigua vida, pero no están casados. ¿Pero qué relajo es este? Qué poca santidad y orden, ¿verdad? Y seriedad hay en el Evangelio. Entonces, nosotros en nuestro ministerio no casamos a gente, no bautizamos a gente que no estén casados legalmente. Entonces, ¿qué hago? Pues póngase en orden. Cásese. Así de claro. Y si no se quiere casar, búsquese otro pastor, porque yo no tengo la obligación de estar pastoreando, invirtiendo mi vida en una oveja rebelde que no quiere poner su vida en orden. Así de claro. Y me han dicho, espere, a ver si me va a aplaudir ahora con lo que voy a decir. Espera hasta el final. Y me han dicho, es que usted no tiene amor. Digo, mire señora, a mí me da exactamente igual lo que usted me diga. Si tengo o no tengo amor, me da igual. Mi Señor sabe si tengo, si no tengo amor, si soy un hombre de Dios, si soy un mentiroso, si soy un manipulador. A mí me da exactamente igual. Pero yo le digo, yo no estoy en esta tierra para agradarle a usted. Yo estoy en este mundo hasta que el Señor me permita estar para predicar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice, todo hágase decentemente y con orden. Y si le gustó, dé un aplauso al Señor ahora. Así de claro. ¿Vio? Claro, perdón, usted me dirá, pero es que hay iglesias que lo hacen. Sí, claro. Sí. También hay iglesias que hacen otras cosas, pero usted no tiene que mirar a lo que hacen los demás, usted tiene que mirar lo que dice el Señor en su palabra. Así de claro. Dime. ¿El templo que quieren construir los judíos es el mismo que Jesús destruyó? No, Jesús no destruyó ningún templo. El templo lo destruyeron los romanos. En el año 70 después de Cristo, Tito, que era el hijo del emperador Vespasiano, estaba en Jerusalén y sin darse cuenta cumplió una profecía. Lo que el Señor dio fue una profecía al salir del templo en Mateo 24, cuando él salía del templo y los discípulos dijeron, espera un momento, Señor, mira el templo, qué bonito, mira qué templo más maravilloso. Y el Señor dijo, ¿lo veis todo esto? ¿Lo veis bien? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el año 70, las tropas, las legiones romanas lo destruyeron, todavía no se ha vuelto a reconstruir, pero sí, efectivamente, la Biblia nos habla de una tercera reconstrucción en los tiempos finales. Quiero decirles, dicho sea de paso, que ya tienen absolutamente todo preparado, absolutamente todo. Ahí en Jerusalén, cuando yo viajo con los grupos allí, los llevo a un lugar que se llama el Museo del Templo, donde ustedes pueden ver las ropas que van a utilizar los sacerdotes, los levitas, el sumo sacerdote, pueden ver el arca, pueden ver el lavacro, pueden ver la menorá, pueden ver absolutamente todo, los instrumentos de cuerda, de viento, de percusión, pueden ver absolutamente todo. Todo está preparado para
reconstruir el tercer templo. La Biblia dice que un personaje siniestro, terrible, que se llama el Anticristo, es uno de los nombres que recibe, no es el único, pero el más conocido, a los 3 años y medio de ser inaugurado ese templo, entra al templo, lo profana, ya lo habían profanado ya en la época de los griegos, un tal Antíoco Epifanes, que mató un cerdo y derramó la sangre del cerdo y puso una estatua a uno de sus dioses, ¿verdad? Y lo profanó. El Señor Jesucristo dijo: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esa profanación todavía no se ha cumplido, ¿no es cierto? Y ese tercer templo va a ser construido exactamente en el mismo lugar donde el primer templo y el segundo templo estuvo construido. El primer templo lo destruyeron los babilónicos, con el rey Nabucodonosor a la cabeza. El segundo, como acabo de decir, los romanos. Y el tercer templo va a ser construido en el monte Moriah, donde está en este momento la mezquita de Al-Aqsa en un lado y el domo de la roca, que es una cúpula enorme de oro que cubre, que tapa una piedra que es mucho más grande que toda esta plataforma, que es el altar donde Abraham subió a sacrificar a su hijo Isaac. Allí está. Y según los judíos, ese es el centro geográfico de la tierra, el ombligo del mundo, como ellos dicen. Allí estaba el centro del jardín del Edén. Si ustedes estudian las medidas, las dimensiones del jardín del Edén, pues llegaba desde Egipto, el río Nilo, hasta lo que es Mesopotamia, el río Tigris y Éufrates en Babilonia, y el centro del jardín del Edén estaba en lo que era, no se llamaba Jerusalén. Y en ese lugar es donde se va a volver a construir el tercer templo, efectivamente, así es. Y probablemente comencemos a ver pronto la reconstrucción de ese templo. Yo por lo menos creo que nosotros los cristianos lo veremos, aunque en algunas iglesias no lo enseñan así, ¿vale? No sé si respondí a la pregunta. ¿Qué piensa acerca de que para situaciones espirituales, al momento de orar, se deba hacer guerra espiritual? Bueno, con esto de la guerra espiritual, la gente ha hecho toda una teología alrededor de la guerra espiritual. Incluso hay algunos que hacen mapas para ver dónde están los demonios y dónde están los principados y la potestad. Mire, a mí me da igual dónde está el diablo, a mí me interesa dónde está mi Señor. Y no, que el diablo está allí, pues déjalo allí. Yo recuerdo que hace años en España hay una ciudad que se llama Santiago de Compostela, ¿vale? Donde dicen que está el apóstol Santiago. Mentira, no está, pero dicen que está allí, ¿no? Que por cierto, en uno de los viajes que hice a Israel, visitando el barrio de los cristianos armenios, resulta de que fuimos a un lugar que nos dijeron: mira, en esta iglesia hacen mucha cola, muchas filas de gente en cierto momento del año, porque vienen a ver la cabeza del apóstol Santiago. Y yo dije: caramba, los españoles piensan que está Santiago allí y ustedes tienen la cabeza, y allí en España los españoles tienen el cuerpo. Pues, querido, pónganse de acuerdo para pegar la cabeza con el cuerpo, ¿no? Ya, pues, eso del apóstol Santiago, del camino de Santiago, es un cuento que, bueno, es terrible, ¿no? O sea que la gente cree a veces más fácilmente a las mentiras que a las verdades. Porque la mentira, como te la inventas, te crees lo que te dé la gana. La verdad te cambia y te transforma, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo era la pregunta? Oh, sí, la guerra espiritual. Entonces en Santiago de Compostela hay una fuente con cabezas de caballos, y en el centro hay una columna, y en lo alto de la columna hay como si fuera la estatua de un ángel, como de un demonio, una cosa rara así, ¿no? Así como... Y en esa ciudad hace mucho frío y llueve mucho. Entonces un año fue un predicador de aquí, de Estados Unidos, de estos así, de los famosos, de los importantes, ¿no? Y entonces llegó a España, que hay santos y vírgenes por todos los lados, y llegó allí y dice: ¡ah! Aquí está el trono de Satanás. Y le dijeron: esta se llama la Plaza de las Platerías, porque los judíos y las personas hacían cositas de plata y las vendían allí. Entonces no es el trono de Satanás, sino que es una estatua. No. Aquí está el trono de Satanás. Y entonces, como hizo una convocatoria a nivel mundial para que vinieran gente que se llamaba Santiago, y muchos vinieron de Santiago de Chile, de Santiago del Estero y de muchos lugares que tenían nombre de Santiago, para reprender al principado, al diablo que estaba allí en esa columna con el frío que hace. Yo decía: Dios mío, si está ahí, déjalo ahí, que no se mueva. Entonces hay toda
una locura que se ha hecho con el tema de la guerra espiritual. A mí un día me prestaron un libro que de verdad que si cuando oras con una persona que tiene problemas espirituales de demonio, te va a pasar todo lo que cuenta el libro, la verdad es que mejor ni leerlo. Porque, oye, el diablo después te va a perseguir, te encuentra, se mete por la ventana, te agarra en el coche, se sube por la chimenea, va. Yo digo, pero ¿esto qué cosa es? Y parece que hay cristianos que tienen más facilidad para ver al diablo por todos los lados que para ver al Señor. Cuidado con el diablo no sé qué, y el diablo no sé cuándo. Y digo, pero el diablo está en todas partes, hermano, pregunto yo. ¿Qué más quisiera el diablo? ¿Qué más quisiera el diablo estar en todas partes? El único que es omnipresente, que está en todas partes, es nuestro Dios. Así de claro, ¿se da cuenta? Entonces, qué manía, qué obsesión con el diablo aquí y el diablo. Hay iglesias que todas las semanas hacen para los miembros de la iglesia, culto de liberación. Y son 20 o 30 hermanos, con todo mi respeto. Entonces, culto de liberación, echan fuera a los demonios de los 30. Bueno, el miércoles siguiente, los mismos 30, otra vez culto de liberación. Y digo, una cosa, ¿salieron o entraron otra vez? ¿Qué relajo es este? Y venga a reprender, y venga a reprender. Mira, yo digo una cosa, si en una habitación hay mucha oscuridad, mucha luz, mucha oscuridad, para que haya luz, ¿qué hay que hacer? Encienda la luz. Entonces no tenemos que estar detrás del enemigo, tenemos que seguir al Señor, adorarlo, honrarlo y bendecirlo. Y la guerra espiritual ya está ganada por el Señor Jesucristo. Ya ganó el Señor, consumado es, dijo. El diablo está derrotado, está totalmente desmantelado el poder del enemigo. Eso no significa que oremos. Hemos orado por centenares de gente con problemas de demonios. Hemos estado en la calle predicando, que les diga Elena, y se me tiraba la gente endemoniada en las calles. Cuando vivíamos en Argentina, una cosa tremenda. Una vez incluso nos decían que, no ahora, en otra etapa de nuestra vida, había gente endemoniada en la zona donde vivíamos, que cuando comenzaba el culto de nuestra iglesia se caían y comenzaban a manifestarse. Cosas tremendas, pero nunca fuimos detrás de esas cosas. Porque el Señor nuestro Dios es al que hay que adorar y mirarlo a Él. Entonces esa obsesión de guerra, vamos a hacer guerra, vamos a reprender. Declaramos y confesamos que el Señor está en este lugar. Y la luz disipa las tinieblas, mi querido hermano. Entonces esa obsesión con los demonios, venga demonio y más demonios. ¿Y por qué no tienes la misma obsesión y deseo y anhelo de glorificar y de honrar al Señor, mi hijo? Entonces lamentablemente eso de la guerra espiritual han hecho una doctrina que no tiene muchas veces nada que ver con la palabra de Dios. Usted no tiene que ir detrás del enemigo, no te preocupes que el enemigo, si quiere, te va a encontrar y sabe dónde está, ¿verdad? Y cómo está. Claro que creemos en que hay una guerra espiritualmente hablando en el mundo espiritual, pero no estamos obsesionados con eso. Yo le digo a la gente, hermanos, por favor, disfruten de la vida cristiana, caramba. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es que, claro, es que la noche, a mí me da igual si es la noche o el día, me da igual. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces no tenemos que estar con miedo y con cosas raras, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros, dice la palabra. Amén, hermano. ¿Hay más? ¿O sí? Bueno. ¿Una persona puede tener espíritu de drogadicción y alcoholismo? ¿Espíritu de? Drogadicción. La drogadicción y el alcoholismo no es un espíritu, es un vicio. Si usted es drogadicto, usted tiene un problema con las drogas, no con los demonios. Y si usted se ha metido 10 cervezas en el cuerpo, no le eche la culpa al diablo, es que usted es un borracho. Entonces, si fuera un espíritu, yo digo, fuera espíritu de alcoholismo, y se le va el problema del alcoholismo, y no es así. Ahora, lo que pasa es que cuando uno está metido en el vicio, en las drogas, en el alcohol, etcétera, etcétera, tú le estás dando lugar al diablo. Pero no diga que el drogadicto es que está endemoniado. No, el drogadicto no está endemoniado. Puede ser que esté endemoniado, pero la droga es un vicio, es un problema de la carne. Y cuando confundimos las obras de la carne con espíritu, es como, por ejemplo, una vez yo fui a una iglesia y antes de que me invitaran a predicar, el pastor comenzó a reprender porque vio unas hermanas que se comían las uñas y reprendía el espíritu de las uñas. Cuando se salió el SIDA, ¿cómo lo llaman aquí? El SIDA, ¿no? Reprendían al espíritu del SIDA. Es que el SIDA no es un espíritu mismo. Cuando salió lo del COVID, yo he visto pastores en televisión que reprendían al espíritu del COVID.
Es decir, que si hay un espíritu, un demonio que se llama COVID, y antes, hace 20 o 30 o 40 años no existía el COVID, ¿de dónde salió este demonio? Si antes no existía, y el mismo número de demonios que había en la época de Cristo es el mismo número de demonios que hay hoy en día, es que se reproducen los ángeles, se reproducen los demonios. Entonces no confundamos virus, enfermedades, problemas de la carne como la drogadicción, como el alcoholismo, con espíritus malignos. No tiene nada que ver una cosa con otra. Como dice, no, es que tiene mucho dolor de cabeza, vamos a reprender el espíritu del dolor de cabeza. No, mi hermano, es que las enfermedades son las enfermedades y los espíritus son los espíritus. No confundamos una cosa con otra. Pasa que hay tanta ignorancia y tantas iglesias que le hacen creer a los hijos de Dios que lo que le está pasando es porque tiene un demonio dentro. Y eso es mentira, eso no es bíblico, eso no tiene nada que ver con la sana doctrina, con la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a vivir en libertad, no con miedo, asustados todo el día viendo al diablo por todas partes. Siguiente pregunta, ¿la salvación se pierde? Bueno, aquí hay para todos los gustos. Hay algunos que dicen que sí, hay algunos que dicen que no, hay versículos que parece que no, otros versículos que parece que sí. Entonces, yo solamente digo algo porque esa pregunta justamente me la volvieron a hacer hoy. Yo no tengo ningún problema, ni estoy pensando que si se pierde, que si no se pierde. Yo es que no tengo tiempo ni para pecar. No tengo tiempo para pensar en esas historias. Ahora, hay algunos textos que parece, ¿verdad?, dan a entender como que la salvación hay que cuidarla. Dice, cuidar vuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos. Después te dice, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Luego, parece ser que existe la posibilidad de que te borren del libro de la vida. Después te dice, hermanos, Santiago le escribe a los destinatarios, ¿no? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador de su camino, cubrirá multitud de pecados. Entonces parece ser que, y lo hemos visto lamentablemente, gente que incluso servían al Señor, que se han apartado de los caminos del Señor y han vuelto como el perro al vómito. Porque la Biblia también habla de los que dan marcha atrás. De hecho, una de las características de los últimos tiempos será la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Dar marcha atrás, renegar de mi fe, no querer seguir al Señor. ¿O es que acaso cuando nos convertimos al Señor, el Señor anula nuestra voluntad? ¿Es que acaso el Señor cuando nos convertimos nos convierte en una especie de robot? Entonces hay gente que dice, no se puede perder. Pues no la pierda. Hay otros que dicen, sí se puede perder. Yo lo único que le digo, tanto a unos como a otros, en vez de estar discutiendo sobre tonterías, donde nunca nos vamos a poner de acuerdo. Allá afuera hay millones de gentes y miles de homeless en las calles de este país que tenemos que alcanzar para Cristo. Así que usted ocúpese en su salvación, ocúpese en salvar almas para Cristo y ya verá cómo no tendrá tiempo ni para pensar que si se pierde, que si no se pierde. Yo creo que lo importante es que mantengamos la santidad, nuestra línea, nuestra comunión con el Señor y no entremos en temas teológicos que no conducen a ninguna parte. Porque la verdad es que muchas veces veo a los cristianos que están más preocupados en discutir sobre temas que no son trascendentales que en lo que realmente deberían de haberse ocupado hace años, ganando almas para Cristo. ¿Saben? Dígame, hermano. Si no damos el diezmo, ¿estoy haciendo mal? Vamos a ver, el diezmo, ¿de dónde viene la enseñanza del diezmo? La enseñanza del diezmo viene de la ley de Moisés, pero no solamente de la ley de Moisés, sino que hay un ejemplo antes de Moisés de alguien que dio los diezmos, y fue Abraham. El patriarca Abraham dice que le dio a lo que se llama en español Melquisedec, en hebreo es Melech Sedek. Melech es rey, Sedek es justicia, el rey de justicia, dice que le dio los diezmos, y en Abraham ya todos nos sentimos identificados. El diezmo era un sistema extraordinario que servía para el mantenimiento de la casta sacerdotal y para las funciones del templo de Jerusalén. Es decir, las 12 tribus de Israel, cuando entran a tomar posesión de la tierra prometida, todas reciben un trozo de tierra menos una. Ustedes saben, ¿verdad? La tribu de Leví dijo, a ellos no les des tierra. Entonces, si no tengo tierras, no puedo sembrar, no puedo criar animales. Entonces, ¿esta gente de qué vivía? Bueno, el Señor les dijo al resto de las familias de Israel, cada uno, aparte el diezmo,
que lo podían llevar en especie o por la distancia lo podían llevar en dinero. Entonces, cuando una persona ese año había tenido una cosecha muy grande, tenía que apartar el 10% del producto, ¿no? De las frutas, de las verduras, de lo que fuera, y tenía que ir a Jerusalén a dárselo a los sacerdotes, porque los sacerdotes les cuidaban a ellos espiritualmente y el pueblo materialmente cubría las necesidades del pueblo. Cuando vivías muy lejos, pues vendías el producto y traías el dinero al templo de Jerusalén y allí se repartía proporcionalmente. Pero la ley del diezmo era una ley para mantener, no para extender. Nosotros como cristianos no solamente queremos mantener la obra, sino extender la obra del Señor. Por lo tanto, meterle miedo a la gente en el cuerpo, que si no da el diezmo están bajo maldición, eso es rotundamente falso. Cuando hay personas que dicen, no, si usted no da el diezmo le va a ir mal, Dios no le va a bendecir. Yo lo que creo que nosotros como cristianos tenemos que meternos ya en la cabeza que todo es del Señor. Todo es del Señor. El diezmo y no diezmo y todo es del Señor. El carro, la comida, la ropa, todo lo que tengo es del Señor. Y yo apelo, yo enseño a la gente a tener un corazón generoso. Pero si usted no quiere apoyar la obra del Señor, bueno, pues yo qué sé, tendrá usted que rendirle cuentas delante de Dios. Yo sé que hay incluso iglesias que le dicen a la gente que cuando da el diezmo, ¿verdad?, tienen que poner el nombre y el apellido para que el tesorero de la iglesia o el pastor de la iglesia pues pueda abrir el sobre y decir, la familia García dio tanto dinero. Y si el mes que viene, al abrir el sobre, dio menos, le llaman y le dicen, hermano, ¿qué cosa es esta? ¿Pero eso qué es? La iglesia no es una comisaría de policía. Yo le digo a la gente, no me ponga nombres en los sobrecitos cuando usted dé un diezmo, una ofrenda en la iglesia, porque me estropea el sobre. ¿Me entiende? No quiero que me ponga nombre. ¿Yo para qué quiero saber lo que usted da? ¿Cuál es el motivo por el cual yo como pastor tengo que saber lo que usted da o no da a la iglesia? A mí qué me importa lo que usted da, mi hermano. ¿Usted me está dando el diezmo a mí? ¿Usted le está dando el diezmo, la ofrenda a quién? A Dios. ¿Y no dice la Biblia que no sepa la izquierda lo que hace la derecha, ni lo derecha a la izquierda? Entonces, ¿por qué asustamos y le decimos a la gente, si no da el diezmo está bajo maldición? Pero si la Biblia dice que Dios, el Señor Jesucristo en la cruz, cargó todas las maldiciones para que nosotros heredásemos bendición. Ahora, yo no he conocido un cristiano maduro, un cristiano, digamos, bien en el Señor, que sea un avaro, que sea una persona tacaña, que tenga el puño cerrado. Yo creo que una de las características de un cristiano maduro es que es una persona dadivosa, una persona que no le cuesta apoyar la obra del Señor. Pero eso de asustar a la gente con la ley del Antiguo Testamento, que si el diezmo, que si no das el diezmo, me parece a mí que es sacar las cosas de su contexto. En el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña que todo, hasta nuestra propia vida, le pertenece al Señor. Ahora, si un hermano quiere dar el diezmo regularmente, no hay ningún problema, perfecto, hágalo, no es ningún pecado. Pero no asustemos a la gente con el dinero, porque parece que a veces nos interesa más el dinero, la plata que la gente da, que la persona en sí misma. Y eso a mí me parece una falta de respeto, sinceramente. En Jueces 11, 34 al 35, Jefté había hecho un voto al Señor. Jefté. Sí. Mi pregunta es si Jefté haber podido romper ese voto, ya que por esa razón obtuvo descenso. Ese juez llamado Jefté, que hizo aquel voto, aquella promesa que el que primero le recibiera en su casa se lo ofrecería al Señor, eso fue una cosa totalmente fuera de lugar, totalmente en la carne. Yo quiero que sepan que el libro de los jueces, que estoy leyéndolo y he predicado en estos días de él, es un libro que una de las cosas más importantes que dice es que cada uno hacía lo que le parecía. Es decir, los jueces eran personas que en un momento determinado el Señor las usaba, pero eran personas que también hacían cosas tremendas, cosas totalmente fuera de lugar. Sansón fue un juez y se acostaba con prostitutas. Y Jefté era un juez del Señor, pero sin embargo dice que quería sacrificar a su hija. Ahora, ese voto que hace Jefté tiene, digamos, como dos formas de interpretarlo. Una es la siguiente manera. Unos creen que Jefté lo que hizo es que consagró su hija, que se mantuviera virgen sin casarse con nadie hasta el día de su muerte. De hecho, dice que ella fue por los montes de Israel llorando su virginidad. Y otros creen que lo que Jefté hizo fue sacrificarla como si fuera un animal
como si fuera una ofrenda que levantaba al Señor. Sí, no significa que todo lo que los jueces hacían estaba correcto. Ahí vemos que la Biblia no oculta los pecados y las cosas malas que hacían los hombres de Dios para que no creamos que eran perfectos. La Biblia no oculta los pecados de los jueces, tampoco oculta los pecados de David. ¿Por qué? Porque la Biblia quiere que tengamos la idea de que esos hombres que en un momento determinado podían ser grandes instrumentos en las manos del Señor, también podían hacer cosas terribles, ¿verdad? Y como yo he dicho muchas veces, damos gracias a Dios de que nosotros no vivimos en aquella época, porque a lo mejor nuestros nombres hubieran aparecido en las páginas de la Biblia como cosas que hicimos mal, ¿verdad? Por lo tanto, lo de Jefté fue una locura. Dios nunca pidió sacrificios humanos a nadie, más bien todo lo contrario. Y vemos el ejemplo de Abraham, que el Señor le impidió sacrificar a su hijo. Y lo de Jefté realmente fue una cosa, una locura, una locura. ¿Cómo va un hombre a decir, bueno, el que primero me salude, imagínense que yo hiciera eso esta noche? El primero que me recibiera en la puerta, le corto la cabeza. Oye, el pastor, sí, pero el pastor hizo una locura. ¿O es que los pastores todo lo que hacen está bien? Los pastores no se equivocan nunca, son perfectos. Pues igual era en aquella época. Eran personas utilizadas por el Señor, pero también hacían cosas que estaban mal. Y cuenta lo bueno y lo malo para que sepas poner a cada uno en su sitio. ¿Sí, hermano? ¿Por qué no podemos llamar a Dios Jehová? Nadie ha dicho que no se le puede llamar Jehová. No hay un mandamiento, no hay una prohibición. No diga Dios Jehová. No, te llame a Dios como crea. Por ejemplo, si usted lee la Biblia católica, el nombre Jehová no aparece, aparece Yahvé. Quiero contarles como anécdota, yo lo he contado ya en otras ocasiones, que las primeras veces cuando yo iba a Italia a predicar, cuando ellos me oían o escuchaban a alguien que decía Jehová, me preguntaban, ¿qué es eso de Jehová? Y me llamaba la atención que no sabían. En Italia no se emplea Jehová porque no aparece Jehová en la Biblia italiana. Ellos dicen el eterno, porque el nombre Jehová es un nombre inventado. Me explico. El hebreo es un idioma que no tiene vocales. Todos son consonantes. Por lo tanto, si no hay vocales, o sabes leer muy bien el hebreo, o te tienen que ayudar con una serie de puntos 3 diagonal, 3 arriba, 3 abajo, etcétera, para poder saber cómo se pronuncia ese nombre. Los judíos tienen prohibido pronunciar el nombre de Dios, porque se exceden en ese mandamiento que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces hubieron unos señores, unas personas que se conocen con el nombre de los masoretas. Búsquenlo en internet y se va a documentar. Los masoretas eran personas que se daban cuenta de que la gente, con el paso del tiempo, habían perdido la capacidad de aprender a leer el texto hebreo. Porque el texto hebreo hay que leerlo como dice el texto. No se puede leer a la velocidad que uno quiere, ¿verdad? Sino que es tiempo, es como la música, ¿no? Entonces los masoretas inventaron los masoretas todo un sistema de puntos y de rayas, etcétera, etcétera, para que la gente supiera si era K o era C. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ahora práctico. Yo le doy a usted una letra C, la C de casa, y le doy una S, no le doy ninguna vocal. Con esas dos letras, con una C y con una S, dígame una palabra. Casa, otra. Cosa, otra. No, cenicero lleva más letras, solamente con una C y con una S. Casi, no, casual son muchas letras, solamente con una C y una S. ¿Verdad? Es decir, ¿cómo sé yo cuando leo el texto hebreo si pone cosa, casi o casa? ¿Por el contexto? Es decir, que como no hay vocales, ¿cómo se pronuncia el nombre de Dios si no hay vocales? Yahvé, Jehová, Adonai, ¿cómo se pronuncia? Entonces los masoretas lo que hicieron es que pusieron unos puntitos y unas rayas. Lástima que no tenga aquí una pizarra para explicarles lo que les estoy diciendo. Entonces ellos pusieron unas letras mal puestas, para que la gente no pronunciara el nombre de Dios. Entonces cuando usted lee muchos textos en hebreo, usted ve que pone
el nombre de Dios son 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei. Esas son las 4 letras del nombre de Dios, Yod, Hei, Vav, Hei. Entonces ellos le pusieron vocales y en algunas ocasiones se lee Jehová, Jehová en español. Pero lo pusieron mal, para que la gente no pronunciara el nombre de Dios como es. Entonces nuestras Biblias, la Reina Valera, etcétera, pone Jehová. Pero el nombre Jehová como tal no existe. En las Biblias Nácar Colunga, que son las que usan generalmente los católicos, que por cierto la versión católica es muy buena, salvo los 7 libros de más que le metieron en el Concilio de Trento, dice Yahvé. Entonces no es que esté prohibido decir Jehová, no está prohibido, pero yo le digo que el nombre Jehová como tal no es el nombre de Dios. Es como si usted me puede llamar a mí Rafael. Hola hermano Rafael, como si usted me quiere llamar Perico. Usted me puede llamar como quiera, pero yo ni me llamo Perico ni me llamo Rafael. Entonces usted puede llamar a Dios Jehová, dígale Jehová, pero él no se llama Jehová, porque ese nombre lo inventaron los masoretas para que la gente no pronunciara correctamente el nombre de Dios. ¿Sí? Pero no está prohibido. Dígame. La última dice, gracias por estar aquí, me gustaría saber más sobre la Biblia. Pues empiece a leerla. Si quiere saber más de la Biblia, empiece a leerla. Tiene mucho trabajo por delante. Si usted quiere saber más de la Biblia, lo primero que hay que hacer es leer la Biblia, ¿es verdad? Claro, la gente me dice, ¿y por dónde empiezo? Claro, como la Biblia es un libro, no me malinterpreten, yo lo digo con todo respeto, la Biblia es un libro raro. ¿En qué sentido digo que es raro? Porque la Biblia no es un libro como otro cualquiera que lo escribió una persona. Generalmente los libros los escribe una persona. No se ponen, como en el caso de la Biblia, 40 personas de acuerdo, tú haces 10 páginas, yo hago 15, yo hago 25. La Biblia fue escrita por 40 personas diferentes. Eso ya es raro, porque no hay ningún libro que tenga esa característica. Personas que no se conocían entre sí, algunos sí, pero la mayoría, por ejemplo, David escribió 75 salmos, pero no conoció a Moisés, que escribió 5 libros. Salomón escribió el libro de Proverbios, pero no conoció al apóstol Pablo, que escribió un montón de epístolas del Nuevo Testamento. Entonces eran distintas épocas, ¿verdad? 40 autores diferentes, y no escribieron la Biblia en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5, sino se tardó 1400 años en escribir toda la Biblia. Y después hay que juntar un poquito por aquí, un poquito por allá, y el Antiguo Testamento en hebreo se conoce como Tanaj, porque ellos dividen el Antiguo Testamento en 3 sesiones, lo que llaman la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, o la ley, tienen los Neviín, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Y con la primera letra de Torá, Neviín y Ketuvim forman la palabra Tanaj. Entonces ellos no dicen, vamos a leer el Antiguo Testamento, porque ya la palabra es chocante. ¿Qué es un testamento, hermano? Yo no sé si alguien aquí ha hecho testamento, no hace falta que diga nada, pero ¿qué es un testamento? Es un documento oficial que hace una persona que sabe que se va a morir, ¿o no? Si no me voy a morir, ¿para qué hago testamento? Hago testamento para que después los hijos no se maten y se peleen unos a otros. Yo quería el carro, yo quería la casa, yo quería la finca, Entonces, yo dejo por escrito mi última voluntad y cuando que ya me trajeron las flores, cuando me entierren, ¿no? Pues, a ver, ¿qué quería este hombre dar a una hija, a un amigo, a un esto, aquello? Eso es un testamento. Pero Dios no se va a morir. Entonces, ¿cómo va a ser un testamento? Pero lo llamamos Antiguo Testamento. Y encima antiguo, como que ya está viejo, ¿no? Y al nuevo lo llamamos Nuevo Testamento, como que Dios se arrepintió y dijo, ay, voy a hacer 2 testamentos, voy a hacer 2. Allí había dicho blanco y aquí digo negro, allí había dicho sí y aquí digo no. Cambió de opinión. No, mire, no es así. Son pactos, ¿verdad? Es otra cosa, ¿no? Son pactos que Dios ha hecho. Entonces, como la Biblia es un libro que tiene muchas particularidades, porque no solamente lo escribieron 40 personas, sino que además se escribió en varios idiomas diferentes. Por ejemplo, todo el Nuevo Testamento se escribió en idioma griego. Todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, salvo algunas porciones del libro de Daniel que se escribieron en arameo, que era el idioma que hablaba Cristo en su época con los discípulos. Entonces, la Biblia es un libro muy complejo, donde hay expresiones, donde hay palabras, donde hay costumbres
que a nosotros hoy en día no nos dicen nada. Por ejemplo, si yo le digo que Saúl entró un día a una cueva a cubrirse los pies, ¿cómo se interpreta literalmente lo que yo le acabo de decir? Porque el rey Saúl tenía frío los pies. Se mete a una cueva y se pone una mantita por arriba porque tenía los pies fríos. Eso fue lo que hizo Saúl en la cueva. ¿Y por qué no se lo tapó fuera? ¿Para qué tiene que entrar a una cueva? No, es que lo que significa la expresión, el eufemismo, que entró a una cueva a cubrirse los pies, significa que entró a hacer sus necesidades. Ah, ¿eso significa cubrirse los pies? Sí, pero se lo estoy diciendo como lo dicen ellos en hebreo. Nosotros diríamos más fuerte, ¿no? Diríamos otra palabra. ¿Te das cuenta? Le dice Juan, Señor, acabas de decir que alguien te va a entregar. ¿Que alguien de nosotros te va a entregar? ¿Quién es, Señor? Él no dijo, seré yo, porque él sabía que él lo iba a hacer. Si yo digo, aquí dentro hay un ladrón, ¿verdad? El que no es ladrón no se tiene por qué sentir aludido. Pero todos tuvieron miedo porque dijeron, uy, uno de nosotros le va a entregar. ¿Te refieres a mí, Señor? ¿Te refieres a mí? ¿Seré yo? Juan no preguntó eso. Juan dijo, ¿quién es? Porque yo no te voy a entregar. Y le dice el Señor, el que moja conmigo en mi plato, ese es. Entonces el Señor se coge un trozo de pan, de matzá que se llama, ¿no? Lo moja en vino, y le dice a Judas, toma Judas, come esto. Y Judas dice que lo comió, se levantó de la mesa y dice literalmente el Evangelio, y le entró Satanás en el cuerpo. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Porque cuando tú le querías decir a una persona sin palabras, te amo, te ofrezco mi amor, te ofrezco mi familia, te ofrezco todo lo que tengo y todo lo que soy. ¿Cómo se lo decía? Sin palabras. En aquella época, mojaba pan en vino y te decía, toma. Y te estoy diciendo que te amo. Y Judas dice, vale, pero te voy a entregar. ¿Te das cuenta? Son detalles. Es como, por ejemplo, dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo resucitó, una de las cosas que le llamó mucho la atención a Pedro es que cuando entró al sepulcro vio todo ordenado. Dice que lo habían envuelto, ¿verdad?, en una sábana, lo habían envuelto en un sudario. Imagínense que esta sábana, ¿no?, que fuera una sábana grande, envolvieron el cuerpo de Cristo. Cuando entró Pedro al sepulcro, se encontró, según los evangelios, todo bien dobladito, puesto así, en su sitio. No se lo encontró todo tirado, sino estaba todo ordenadito. ¿Por qué no se lo encontró así? Todo así, ahí todo, ahí. Porque en aquella época, cuando yo estaba comiendo y los criados, los sirvientes me estaban atendiendo, si yo por lo que sea tenía que salir, tenía que ausentarme, tenía que ir al baño o atender a alguien, pero voy a digamos, a volver, no me recojan la comida, no me recojan el plato, ¿cómo lo digo? Así, lo dejo todo bien dobladito, y cuando el criado pasaba y veía todo bien doblado, te estoy diciendo, vuelvo otra vez. Pero si lo dejo así todo tirado, algo así, es que ya terminé de comer. Entonces cuando Pedro entró y vio todo bien doblado, dijo, el Señor volverá otra vez. El Señor volverá otra vez. Qué tremendo, ¿eh? Entonces esos detalles tan bonitos de la Biblia, hoy en día son diferentes, ¿verdad? Pero por eso uno tiene que conocer las costumbres, uno tiene que conocer cómo la gente se movía, cómo actuaba, ¿verdad?, para saber interpretar muchas veces la palabra de Dios. Yo le animo a que comience a leer la palabra por donde quiera, pero que la lea, sobre todo que la lea. Amén, hermanos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta. ¿Perdón? Igualmente.
¿Por qué no se acerca al micrófono para que todos le oigan bien? ¿Sí? O ella se acerca con el micrófono. Usted no se quiere ir con esa duda en su corazón. Sí, no me quiero ir con Bueno, la- aproveche. Dios le bendiga, pastor. Igualmente. Mucho gusto que esté con su familia aquí y con todos nosotros. Yo tengo muchas amistades católicas y en Isaías 64, 6, dice que si bien todos nosotros somos como sociedad y todos nosotros, todas nuestras justicias Son como trapos de como inmundicia. trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron Como el viento. como viento. Entonces, ahorita una de las preguntas dijo, la muchacha le preguntó que si cómo le servía al Señor, no yendo a una iglesia. Una de las preguntas que hicieron, usted dijo que pues llevándole comida al enfermo y pues haciendo buenas obras, pero también aquí dice que son una inmundicia las obras No, pero vamos. como trapos de inmundicia. Y en una de sus predicas yo escuché que Sí. era en hebreo. Entonces yo dije eso en una de Bueno, las vamos a juntas. ver. Siempre ha habido como una especie de lucha, ¿no? Una especie de... Puede tomar asiento si quiere. Sí. Vamos a ver. En la Iglesia Católica se enfatizó y se sigue enfatizando muchísimo la importancia de hacer muchas obras, pero con el objetivo de alcanzar salvación. Eso es así. Pero el Nuevo Testamento, la palabra de Dios enseña que las obras son posterior a la salvación. Si yo no tengo ni puedo hacer nada para salvarme. Si el hombre se puede salvar haciendo buenas obras, ¿para qué vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz? Hagan un montón de obras y al final le digo, muy bien, muchachos, les perdono a todos. Pero el Señor sabe que nuestras justicias, lo que yo puedo presentar delante de Dios como currículo, ¿no? Como decir, oye, que le he dado de comer al enfermo, he dado el diezmo, he hecho esto, he hecho aquello. Si tú lo haces con el objetivo de obtener el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, eso para mí es como un trapo de inmundicia. Y usted sabe lo que yo dije en ese día, lo que significa o lo significaba trapo de inmundicia. Pero eso no significa de que ahora como cristianos vamos a estar de brazos cruzados y como soy salvo por la fe, me da igual que el mundo esté mal, me da igual que la persona esté muerta de hambre en la calle, me da exactamente igual y me hago un cristiano frío e indiferente ante la necesidad del prójimo, porque como soy salvo y las obras no... Vamos a ver, cuando el pueblo de Israel hacía cosas, las hacían para acumular, para atesorar méritos. Yo sé que esto entre nosotros no es así, pero en Israel hasta el día de hoy, los judíos, los fariseos que existen, los religiosos, ellos todo lo que hacen, lo hacen para acumular méritos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de orar, el momento de necesidad, el momento de pedirle algo al Señor, yo pueda decir, Señor, me tienes que ayudar, me tienes que contestar sí o sí, porque como dijo aquel, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, no soy como este publicano, yo oro, yo y más yo. Entonces el Señor, todo eso que hacemos para presumir, para aparentar delante de Dios y para creer que yo tengo que obligar a Dios a hacer lo que yo le diga, porque me lo merezco, entonces el Señor dice, no, esas obras para mí no sirven de nada. De hecho, la carta a los Hebreos dice que ya es hora de arrepentirnos de obras muertas. Pero dice la Biblia que la fe sin obras también está muerta. Ahora que yo conozco al Señor, que soy salvo, no por mis méritos, no porque yo me lo merezco y porque casi le obligo a Dios a hacer mi voluntad, ahora que yo me he humillado delante del Señor, ahora que yo reconozco que por gracia soy salvos y no por las obras, ahora yo tengo que producir frutos, pero no para impresionar al Señor, sino como un árbol bueno da buenos frutos. Nosotros como creyentes tenemos que dar fruto para la honra y la gloria del Señor. Y si doy fruto, dice que me va a podar y a limpiar para que dé aún más fruto. Pero no hago esas cosas para impresionar al Señor. No hago esas cosas para decir, es que te exijo, como dicen algunos por ahí, decreto, declaro
que me tienes que sanar. ¿Qué es lo que hacen los judíos cuando ellos creen que no tienen suficientes méritos para recibir una respuesta a una oración? Se van a la tumba. Sí, escúcheme bien, Se van a la tumba de David, se van a la tumba de Samuel, se van a la tumba de algún grande de la historia, se acuestan encima de la tumba y le dicen a Dios: Señor, si los méritos que yo tengo acumulados no son suficientes para que me respondas, pido que por los méritos de tu siervo David me respondas a mi oración. Tú dices, ¿pero eso qué es? No, eso es como hacen ellos las cosas. Acumular méritos, méritos y méritos. Sin embargo, aquel que subió al templo dijo: Señor, no soy digno ni de levantar mi rostro. Y dice que ese salió justificado de la presencia del Señor. Porque no confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en nuestros méritos, sino somos salvos por los méritos de Cristo. Pero eso no significa de que voy a estar con los brazos cruzados. Ahora yo voy a producir, porque las ovejas tienen que dar leche, carne, corderitos y lana. Y una oveja que no produce nada para el Señor, en aquella época se le mataba, porque era una oveja estéril. Y cuando un árbol no da fruto, se corta para que no inutilice la tierra. Entonces, cuidado, porque las obras son importantes, pero no para obtener méritos y salvación, sino como resultado, como producto de que yo ya soy salvo y soy convertido. En el libro de Isaías, los judíos decían: hemos ofrendado, hemos diezmado, hemos orado, y como que nos merecemos que nos bendiga. Hermanos, ¿qué nos merecemos nosotros, hermanos? Nada. No nos merecemos nada. Estamos aquí en pie por la gracia y por la misericordia de Dios. Porque si Dios nos apuntara con el dedo, diría: tú, ¿y tú a dónde vas, por favor? Entonces, las obras tienen su justa medida, pero no como hacen algunas personas para obtener la salvación. ¿Qué voy a hacer yo para ganarme la salvación? Nada. Somos pecadores. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén, hermanos. ¿Terminamos? ¿Una más? Ok. Bueno, una más, ¿sí? Una más. Hoy lo que... Es que te estás acercando al altavoz, por eso pita. Nomás tenía yo una duda, pastor. Cuando dijo del templo que está siendo construido, ¿verdad? No, que va a ser construido. Que va a ser en el futuro. Hay unos que dicen, estaba yo viendo, que dicen que ahí donde los judíos creen que es el templo, donde está el mosque de los musulmanes, que en realidad esa es una ¿cómo se dice? Un romano, no altar, pero se me está olvidando cómo se dice la palabra. The frontier, la frontera. Frontera de los romanos, que realmente ese muro no es, que no fue el templo de Israel, sino que el templo de Israel estaba construido un poco más abajo, donde se cree que estaba el valle donde está el valle de David. Sí, ya sé. Sí, ¿has escuchado eso? ¿Cuál sí, es sí, su sí. opinión? ¿Cuál es su...? Sí, yo he escuchado, sí lo he escuchado. Mira, escucha. Las murallas que rodean actualmente la ciudad de Jerusalén no son las murallas de la época de Cristo. Yo sé que cuando digo esto, cuando voy con grupos a Jerusalén, me dicen: ay, no me digas eso, hermano. Digo, no. Ni las murallas son de la época de Cristo, porque estas murallas se construyeron por Sulimán el Magnífico entre el 1536 y el 1538, ¿sí? Entonces, no son las murallas de la época de Jesús, e incluso son más pequeñas, porque la ciudad, imagínense que David, el rey David, que se llama la ciudad de David, vivía, digamos, en este sector. Las murallas actuales son así, más o menos de 4,5 kilómetros de perímetro. Entonces no tiene sentido que el rey viviera fuera de las murallas, porque si las murallas son para protegerme, ¿qué sentido tiene? Entonces las murallas de la época de Jesús eran mucho más grandes para que el rey estuviera protegido, pero las murallas hoy en día son más pequeñitas. Ahora bien, esas murallas fueron destruidas, no quedó nada en pie. Las construyó un musulmán, que son las que se pueden ver actualmente. Ahora, hay un documental, no sé si es de National Geographic o algo así, que dice que el templo no estaba en el monte Moriah, en lo alto, sino que estaba donde vivía David. Eso es rotundamente falso. Eso es como, ¿cómo se llama la novela esta de Da Vinci? ¿Cómo se llama?
el Código Da Vinci, que la gente siempre cuando lee una novela o ve una película o ve un reportaje tiene más fe para creer en eso que en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice dónde estaba el templo. Lo dice claramente, en el monte Moriah. Moriah viene de Moreh-Yad, el monte donde Dios es mi maestro. Y allí estaba la gloria del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, esos son documentales hechos por inconversos para desacreditar la palabra de Dios. Pasa que tienen muchos dólares, muchos millones, y hacen documentales espectaculares, y la gente dice, como otro que hicieron ellos, que descubrieron la tumba de Jesús. Y al lado estaba enterrada su esposa, que era María Magdalena. Y que hoy en día hay niños y gente que desciende de ese... Es decir, son cuentos, son cosas para desacreditar la palabra de Dios. El templo va a ser reconstruido en el mismo lugar donde estuvo siempre el templo, en el monte Moriah, en lo alto de arriba. ¿Cómo? Bueno, el Señor sabe todos los detalles. Pero lo que tú hablabas del muro, lo que llaman, lo que conoce la gente como el muro de los lamentos, ¿sí? El Kotel Hammarabi, que se llama, no formaba parte del templo, sino que era un muro de contención. Si usted quiere parar que la montaña se le venga encima, con la lluvia, con la erosión, tienes que levantar un muro de piedra para que no se te venga la montaña abajo. Toda Jerusalén fue destruida, pero parte de ese muro quedó en pie hasta el día de hoy. Y este es el lugar más sagrado para los judíos. Ellos van por la mañana, por la tarde, por la noche, todos los días de su vida, por la mañana, a las 7 de la mañana, hacer una oración, se llama Shaharit, después van a hacer Arbit, después van a hacer la Minjá. Son diferentes oraciones, van de negro, van de luto, porque están orando por la destrucción del templo de Jerusalén para que pronto lo reconstruyan. Entonces, ese templo era lo más cercano del templo de la época de Jesús. Pero el templo va a ser construido en el mismo lugar donde dice la palabra de Dios que tiene que ser construido, en el monte Moriah, donde están ahora mismo los musulmanes, los árabes, y muchas veces la gente dice, ¿y cómo van a sacar los árabes de allí para subir los judíos que tienen prohibida la entrada allí? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que esos son detalles que solamente conoce nuestro Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo? Ya fue destruido del templo, no de las murallas. Lo que pasa es que los romanos se extralimitaron. No solamente destruyeron el templo, sino que destruyeron las murallas, y entonces otro emperador romano llamado Adriano le cambió el nombre a la ciudad. No sé si saben esto. En vez de decir Jerusalén, para que nunca más se recuerde que hubo una ciudad llamada Jerusalén, le llamó Aelia Capitolina. Le cambió el nombre. Y a Israel, el nombre Israel es muy interesante. Es la letra Yod, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Cada letra, no tengo aquí una pizarra para enseñarles esto, pero cada letra del nombre Israel significa algo. Y es muy interesante, ¿no? Pero para que no haya recuerdo de que un día existió un país llamado Israel y un pueblo llamado Israel, le cambió el nombre de Palestina o Filistea, tierra de filisteos, como un castigo a los judíos. No es que existieran los palestinos, ni mucho menos, pero fue como un castigo, lo llamó Filistea o Palestina, que significa tierra de filisteos. Y esa es la historia, eso es lo que dice la historia. ¿De acuerdo? Hermanos queridos, nos ponemos de pie en esta noche, si les parece. Yo quisiera que en este momento hiciéramos una oración especial por Rafael, porque él nos ha pedido oración. Él tiene exactamente la misma enfermedad de mi hija Miriam, esclerosis múltiple. Y es un joven que desde hace ¿cuánto tiempo tienes esta enfermedad tú? Por más de 5 años. Ok. Pero se la descubrieron recién. Pues él nos ha pedido que oremos por él, para que el Señor ponga su mano. Los científicos, los médicos dicen que la esclerosis múltiple no tiene cura, no tiene remedio, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, oye, ¿esto está escrito en arameo? No, está en inglés. También Roger Paez pide oración, ya que está batallando con la adicción. Lleva 3 semanas limpio y gustaría que oráramos por él. ¿Está aquí? Ok. Ok, hermanos.
Seguro que todos y cada uno de ustedes, o muchos de ustedes, tienen una petición en su vida. ¿Quién no la tiene? ¿Quién no tiene un marido, un hijo, una esposa, un amigo? Incluso por uno mismo, ¿verdad? Hermanos queridos, nuestro Dios está aquí con nosotros en esta noche. Y nosotros reconocemos que somos incapaces, pero creemos en el poder de nuestro Dios. Y yo puedo dar testimonio públicamente, y quiero hacerlo, que a mí el Señor no solamente me salvó, sino me liberó y me sanó. Ese es mi testimonio en 3 palabras. Me salvó, me liberó y me sanó. Y eso no me lo puede negar nadie. O si lo niegan, yo sé que es la verdad. Por eso yo creo que nuestro Dios, que no ha cambiado, sigue haciendo milagros y transformando vidas. Hay algunos cristianos que dicen que cuando los discípulos murieron, se acabaron los milagros. Ya Dios no hace milagros. Si usted quiere creer eso, usted es libre para creer lo que quiera. Pero yo sé que Dios hace milagros. Muchos de nosotros estamos en esta noche aquí vivos porque el Señor nos salvó. Si no, probablemente estaríamos muertos. Así que a ese Dios poderoso vamos a orar. A ese Dios poderoso vamos a clamar. Y le digo algo. Si Dios me sana o te sana, le daremos la gloria a Dios. Pero si no me quiere sanar por lo que sea, le seguiré dando la gloria. Porque como dijo aquel varón de Dios, he enterrado mis 7 hijos esta semana, Señor. Mi mujer me ha abandonado. Mis cosechas se han echado a perder en el campo. Todas mis casas se han derrumbado. Todo mi trabajo de años ha desaparecido. Mis animales se han muerto. Mis amigos me han abandonado. Pero quiero decirte, mi Señor, que aunque tú me mates, te seguiré adorando, porque yo sé que tú estás vivo, Señor. Ese fue Job. Como aquellos jóvenes hebreos que le dijo Nabucodonosor: ¿no se han querido postrar ante mi imagen de oro? ¿Ustedes se niegan a adorar a mi ídolo? Les voy a dar una segunda oportunidad. Cuando oigan los instrumentos musicales, se van a postrar y van a adorar a la imagen que yo he construido. Y si no lo hacen, les lanzaré vivos a un horno de fuego. Y a ver qué Dios va a ser el que os libre de mi mano. Y aquellos 3 jóvenes valientes dijeron: nuestro Dios nos puede librar de tu mano y del fuego. Pero si no nos libra, si Él, el Señor, quiere hoy que yo muera quemado, tampoco me voy a postrar ante tu imagen. No me dan miedo tus amenazas. No te tengo miedo a ti ni a nadie, porque sé que el Señor nos puede librar. Y si hoy morimos quemados, me estás haciendo un favor, porque moriré con los ojos abiertos o cerrados, pero cuando los abra, habré llegado a la meta y veré a mi Señor. Así que a ese Dios vamos a clamar, y que se haga la voluntad del Señor en tu vida. Cierra tus ojos. Oramos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias por esta reunión de victoria y de bendición. Oramos en este momento por nuestro querido Rafael. Oramos en esta noche por cada necesidad y cada petición mencionada, y por otras que no se han mencionado. Yo te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que ahora extiendas tu mano y bendigas nuestras vidas, oh Dios Todopoderoso. Que tú estés trayendo sanidad, victoria, restauración a las vidas aquí presentes. Señor, que no haya nadie que se vaya vacío, que no haya nadie que haya desperdiciado esta oportunidad de encontrarse contigo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, somos un pueblo necesitado. Tenemos enfermedades, tenemos necesidades, tenemos tantas cosas, pero sobre todo te tenemos a ti, Señor. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras vidas, Señor. Y que seamos la gente más feliz del mundo, Señor. Que el mundo nos vea y reconozcan que hemos estado y estamos contigo, mi Señor. Ayúdanos a caminar en victoria. Ayúdanos a vencer el desánimo, la depresión, la tristeza, la angustia, la soledad. Porque no estamos solos. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Levanta y aviva tu obra, Señor. Bendice tu obra y tu iglesia. Cuídala.
trae limpieza, trae orden, trae santidad, trae vida y vida en abundancia, mi Señor Jesús. Gracias te damos por tu presencia en nosotros. A ti te daremos siempre toda la gloria y la honra. Gracias, amado mío, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Dígale conmigo, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Dígalo conmigo. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Fuerte, iglesia, dígalo conmigo. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande, santo. Cántenle ustedes al Señor tu fidelidad. Aleluya, vamos. Tu fidelidad. Aleluya, es grande. Amén, amén. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande, grande. Aleluya. Vamos. Le da una vez más, bien fuerte. Vamos arriba. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Fuerte ese aplauso al Rey. Aleluya. Dios les bendiga, queridos hermanos. Bendiciones.
importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.